Qué gusto estar nuevamente entre ustedes. Estoy emocionado, la verdad, hasta un poco nerviosito, pero ahorita se pasan los nervios. Em, Le doy muchas gracias a Dios por la oportunidad de volver a visitarlos, de poder compartir la palabra con ustedes. Gracias a los líderes que tuvieron a bien hacerme esta invitación y gracias a la iglesia por el recibimiento tan cálido que me hicieron. Por ahí me faltan saludar a algunas personitas, pero terminando nos abrazamos, platicamos y nos echamos un café si se puede. Eh, el día de hoy he preparado un mensaje que se llama En el calendario de Dios. Y hace rato estaba platicando con un amigo, le platiqué de lo que iba a compartir y dice, ¿eso qué tiene que ver con la Santa Cena? Bueno, ahorita lo vamos a descubrir. Pero vamos a hacer una oración antes de comenzar y vamos a pedirle a Dios que nos hable a través de su palabra. Padre, muchas gracias por este jueves en el que nos permites congregarnos en tu nombre, alabarte, bendecirte, Señor, eh, cantarte uniendo nuestras voces. Y ahora gracias por la oportunidad que tenemos también de escuchar tu palabra, en la que encontramos sin duda el gran amor del cual cantábamos hace un momento, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor, redargúyenos y guíanos a vivir para tu gloria a través de tu santa palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén. Cuando recibí la llamada de parte de Dani para invitarme a estar con ustedes, fui y hice una anotación en un calendario que me regalaron en diciembre. Yo la verdad no soy de agendas ni de calendarios, pero en diciembre me regalaron uno y pues lo tengo colgado ahí en mi cuarto. Y fui y anoté la fecha porque era una fecha importante para mí volver a verlos. No sabía cuánto extrañaba cantar junto a ustedes hasta que escuché a Sandy cantar. Pero estoy feliz nuevamente, les digo, de estar aquí. Y usamos generalmente, yo no sé cuántos de ustedes usan calendarios o agendas para ir llevando un orden de sus actividades. Como les digo, yo no suelo hacerlo, hasta apenas empecé a hacer algunas anotaciones en mi calendario, pero el ser humano tiende a eso, porque a través de los calendarios organizamos, damos sentido e interpretamos el tiempo. Claro está que nosotros no controlamos el tiempo, pero tratamos de organizarlo, tratamos de interpretarlo y tratamos de darle sentido a nuestro tiempo. Lo hacemos de manera personal y lo hacemos también de forma colectiva. Las grandes culturas alrededor de la historia han tenido calendarios, por ejemplo, el calendario maya, y si nos vamos a otras culturas también tienen sus calendarios. Algunos de ellos se rigen por la cosecha, por el tiempo de lluvias, algunos son más religiosos, pero tratamos de eso, de estar organizando, de estarle dando sentido al tiempo que tenemos. Por ejemplo, la iglesia medieval o los teólogos medievales tenían una fecha que era el 25 de marzo. Los teólogos medievales hablaban de que el 25 de marzo fue el día de la Anunciación, es decir, cuando María recibe la visita del ángel y le anuncia que va a dar a luz al Hijo de Dios. Para ellos, el día de la Anunciación era, por supuesto, también el día de la Encarnación, propiamente dicho, porque a partir de que María acepta este llamado de parte de Dios, digamos que queda encinta. La deducción de esto, para los teólogos de aquel entonces, era que si Cristo nació el 25 de diciembre, tuvo que haber sido concebido exactamente 9 meses antes. Entonces decían, el 25 de marzo fue la Anunciación y como tal, la encarnación o la concepción de Cristo. Pero además, decían que ese mismo día era el día de la crucifixión. Y de esta manera cerraban, digamos, este círculo redentor, cuando era concebido y cuando moría. Algunos más aventurados decían que incluso el 25 de marzo fue el día de la creación del mundo. Ahora, esto lo hacían sin tener una base, digamos, científica o que hayan hecho un cálculo para determinar en qué día cayó, sino que en la teología medieval solían tomar fechas y cargarlas de significado. Por ejemplo, el 6 de enero
se hablaba de la Epifanía, que es la revelación. En partes de la iglesia decían que el 6 de enero había sido el nacimiento de Cristo en lugar del 25 de diciembre. Y entonces el nacimiento de Cristo es esa revelación de Dios hecho carne. Algunos decían también que el 6 de enero era el día de la visita de los magos, cuando fue la Epifanía a los gentiles. Ese mismo día o esa misma fecha, el 6 de enero, fue el bautismo de Cristo, que es la Epifanía al pueblo judío. Y finalmente hablaban de que el 6 de enero fueron las bodas de Caná, que es la Epifanía a sus discípulos. Entonces lo que hacían era cargar las fechas con un significado teológico y profundo, y por eso escogieron el 25 de marzo para hablar de la Anunciación, de la crucifixión y algunos más de la creación. Por ejemplo, San Agustín, que es un teólogo importante del siglo IV y del cual se alimentan los teólogos medievales, dice que Cristo fue concebido el 25 de marzo, día en que también sufrió, hablando de su muerte. Entonces, la iglesia tiende a eso, ¿verdad? A tener un calendario litúrgico. En los primeros años se celebraba la Navidad, se celebraba la crucifixión como las fechas más importantes. Antes de la Navidad se celebraba un tiempo como de preparación, que es el Adviento, y antes de la crucifixión también se celebraba lo que nosotros conocemos, la Cuaresma, ¿verdad? Y de ahí, pues el demás tiempo se conocía como tiempo ordinario. Pero tendemos a eso, a organizar, a calendarizar las fechas para darles un sentido importante. Y los judíos, claro, tenían su propio calendario dado por Dios, y que en este caso era un calendario totalmente religioso. En el calendario tenemos que hablar precisamente de esto, de tiempos señalados o de fechas señaladas en el calendario que ellos manejaban. Y las fechas que ellos tenían, las festividades que ellos tenían eran siete festividades que comenzaban con la Pascua precisamente. Posterior a eso seguía la fiesta de los panes sin levadura, que comenzaba un día después de la Pascua y duraba 15 días esa celebración. Después venía la fiesta de las primicias, luego la fiesta de las semanas, que también es conocida como la fiesta del Pentecostés, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y finalmente la fiesta de los tabernáculos. Ustedes pueden ver que hay tres como resaltadas en negrito, y se tratan de las tres fiestas principales que tenían los judíos, porque eran fiestas de peregrinaje. Había instrucciones en Éxodo, en Números, de que los varones mayores de 12 años tenían que hacer este viaje a Jerusalén para celebrar estas tres fiestas. Entonces, ellos hacían este peregrinaje, algunos lo hacían de Roma o de otros puntos del imperio, pero eran pues peregrinajes largos. Y mientras lo hacían iban cantando unos salmos que se conocen como salmos de la ascensión, que están allí en los salmos 120 al 132, me parece. Por ahí si me equivoco me corrigen, pero iban cantando y celebraban estas tres principales fiestas. Ahora aquí podemos ver, un poco borroso, pero se puede ver el calendario judío, más o menos en la correspondencia que tiene con el calendario que nosotros manejamos. Y para ellos el año comenzaba con el mes que se llama Nisan, ahí en la parte de arriba. Nisan era el mes que daba inicio al año, que en nuestro calendario suele caer más o menos a finales de marzo o a principios de abril. Y en Nisan se celebraba la Pascua, el 14 de Nisan, que igual en nuestros calendarios suele caer a finales de marzo o a principios de abril. Incluso algunos teólogos llegaron a sugerir también que nuestro año tendría que comenzar en marzo, correspondiendo al año judío, ¿verdad? Pero hay una diferencia porque el año judío es, más bien el calendario judío es lunar y el de nosotros es solar. Entonces ahí siempre se va descuadrando un poquito. Pero en ese mes de Nisan, como les digo, ellos celebraban la Pascua, que en hebreo es esta palabra que es Pesaj. Y significa como tal saltar, pasar por encima o pasar de largo. ¿Qué se celebraba en la Pascua? El día en que salieron de Egipto, cuando Dios les da instrucciones de matar un cordero, de comerlo y de untar la sangre de ese cordero en los dinteles de las puertas de los hogares, ¿verdad? Entonces algo ocurrió ahí en Egipto esa noche.
hubo muerte en todas las casas. En unas casas murió el primogénito y en otras casas murió un cordero sustituto. Y fue en las casas de los judíos que muere un cordero sustituto y ellos estaban protegidos atrás de la sangre del cordero. Entonces el ángel de la muerte descendió esa noche y en cada casa que veía esta sangre en los dinteles, saltaba, pasaba por encima o pasaba por alto y no visitaba esa casa con muerte porque ya había muerto un cordero sustituto en su lugar. Entonces eso es lo que están celebrando estaban celebrando año tras año los judíos. El día en que fueron librados de la muerte, el día en el que el ángel de la muerte pasó por alto, y esa es la Pascua que celebraban año con año porque eran las instrucciones de parte de Dios, que año tras año tenían que celebrar ese gran acontecimiento. Entonces este es el contexto básicamente de lo que vamos a ver el día de hoy. Ya vimos el calendario judío y ahora vamos a ver el calendario que tenían los líderes religiosos ya con lo que leímos hace rato. Vamos a empezar a desglosarlo. Dicen que 2 días después era la Pascua, precisamente esta fiesta en donde muchos judíos habían subido a celebrar en Jerusalén. Algunas personas hablan hasta de 3 millones de judíos, pero hoy se considera que ese es un dato un tanto exagerado, pero había miles de personas, eso es un hecho. Había miles de personas en Jerusalén que habían hecho ese peregrinaje para celebrar la Pascua. De hecho, lo que ustedes vieron el domingo de Ramos, hay una multitud de gente porque ya están llegando en ese peregrinaje para celebrar la Pascua. Entonces aquí ahora Marcos nos dice que 2 días después era la Pascua. Se puede estar hablando quizás de un martes o de un miércoles porque los judíos también miden el tiempo diferente de nosotros. Su día comienza al caer la tarde y luego termina al caer la tarde. Entonces puede ser que sea el martes o puede ser que sea el miércoles ya en la tarde, ¿verdad? Pero 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, que como les decía hace rato comenzaba al día siguiente. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo, porque precisamente había multitudes allí. Pero ya para este entonces los líderes religiosos están totalmente convencidos de que querían prender a Jesús y querían matarle. Y eso es algo que tanto Marcos como los demás evangelios nos van revelando. Siempre los líderes religiosos se opusieron a Jesús, pero digamos que aquí están en un punto en el que dicen, ya no más, ya hay que prenderle, pero vamos a ser cautelosos y vamos a hacerlo después de la Pascua para que no haya alboroto. Nada más unas referencias para entender esto. Marcos 12:12 nos dice que procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud. Por eso no lo hacían o no querían hacerlo durante la Pascua o durante la fiesta porque temían a la multitud y dejándole se fueron. Un capítulo antes también Marcos nos dice, entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Ustedes recuerdan esta escena, ¿verdad? En donde Jesús les hace esta pregunta y ellos no responden por temor al pueblo. Y una cita más como referencia, también en Marcos 12:37, Jesús dice, David mismo le llama al Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo lo oía de buena gana. Así que su precaución era una precaución que tenía sentido, ¿verdad? Porque el pueblo, como dice Marcos, escuchaba a Jesús de buena manera. Lo habían recibido como rey unos días antes y seguramente en los oídos de los judíos o de los líderes religiosos aún resonaba el eco de los Hosana. Aún estaba en su mente y en sus oídos los Hosana. Y eso hacía que quisieran matarle, pero al mismo tiempo que tuvieran cautela, porque entre esos peregrinos que subían a Jerusalén, seguramente había muchos galileos. Y entre los galileos Jesús tenía muchos seguidores. Así que si prendían a Jesús, era probable que el pueblo se levantara o se alborotara. Pero esto entonces es el calendario que propusieron los
líderes religiosos. No establecen un día, no lo señalan, no lo apuntan como tal qué día, pero sí establecen que tiene que ser después de la Pascua, ¿verdad? Ahora veamos un evento que no tenían ellos calendarizado. Y esto les va a alterar los planes, por supuesto. Nos vamos a brincar hasta el versículo 10, como lo hicimos hace rato en la lectura. En medio de esos versículos está la historia del ungimiento que mi hermano leyó desde el otro evangelio, ¿verdad? Pero Marcos hace algo aquí interesante porque se tiene que regresar unos días para hablar de esa unción que Jesús recibe de parte de esta mujer, que Marcos no revela el nombre, ¿verdad? Es una mujer anónima ahí en Marcos. Se tiene que regresar unos días y lo más seguro es que lo hace para contrastar lo que va a hacer ahora Judas. Entonces, en Marcos 14, 3 al 9 vemos este derroche de amor y ahora vamos a ver la traición por parte de Judas. Dani, pasó algo por aquí en la computadora, no sé si me puedes apoyar. No, aquí no. Bueno, vamos a leer Marcos 14, 10 al 11, que dice: entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba la oportunidad para entregarle. Esto es algo que no tienen planeado los líderes religiosos, ¿verdad? Es algo que les toma por sorpresa. No esperaban que precisamente uno de los discípulos de Jesús lo traicionara. Era algo totalmente inesperado, algo que no estaba en su calendario, pero que va a alterar esos planes. Pues los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Esta era la indicación. Si alguien tiene información acerca de Jesús, venga a los principales sacerdotes y dénsela. Entonces, de alguna manera, Judas conocía esta información y por eso Marcos nos dice que Judas va y les dice esta información de Jesús a los principales sacerdotes porque ya había una indicación por parte de ellos. Avanzamos uno más, por favor. Entonces Judas, dice, se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Judas está de acuerdo en eso, en hacerlo en oculto para que no se, para que no se alborote el pueblo, ¿verdad? Entonces Judas recibe esta información de que tiene que ir a los principales sacerdotes, va, los visita y acuerda con ellos entregárselos a espaldas del pueblo. Y más adelante lo va a hacer precisamente de noche, a oscuras y lejos de la multitud, ¿verdad? Mateo 26, 15 dice: y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Y ellos asignaron 30 piezas de plata. Esto es muy significativo, la cantidad que le ofrecen ellos a Judas, porque en Éxodo 21:32 encontramos lo siguiente: si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará a su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. 30 piezas de plata era lo que se pagaba por un esclavo. Y 30 piezas de plata es lo que le pagan a Judas para vender al rey del universo. Ese fue el precio de su traición. El Hijo de Dios fue vendido por el precio de un esclavo para liberar de la esclavitud a los hijos de la ira. Y eso es increíble porque, por un lado, Marcos nos está diciendo que una mujer unge a Jesús con un perfume que valía casi lo del salario de un año entero. Y ahora lo contrasta con Judas, que lo vende por el precio de un esclavo. Entonces el Hijo de Dios fue vendido por ese precio de un esclavo para liberar de la esclavitud a nosotros, que estábamos esclavos de nuestros delitos, de nuestros pecados, que éramos hijos de la ira. Y ese evento les altera los planes, ¿verdad? Tenían ellos calendarizado algo, hacerlo después de la Pascua. Hay un evento no calendarizado que es la traición de Judas y ahora vamos a ver el calendario de la Pascua de Cristo. Cómo Cristo ordena los
eventos que van a suceder a continuación. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. El texto nos permite ver 2 cosas: la omnisciencia de Cristo, cómo sabe lo que va a pasar, cómo sabe lo que se van a encontrar cuando lleguen a cierto lugar, y su soberanía, porque Él está controlando todos los eventos. A Él no le tomó por sorpresa nada. Todo está bajo su control. Él mismo se está dirigiendo hacia allá, y Cristo sabe exactamente lo que va a ocurrir, y no solamente sabe lo que va a ocurrir, sino que en su soberanía lo estaba preparando. Estaba preparando lo que iba a suceder. Entonces sus discípulos prepararon la cena, pero Él estaba preparando un momento histórico y cósmicamente trascendente. Lo que va a pasar con esta preparación que Él está indicando a sus discípulos es algo que va a trascender ese día, es algo que va a trascender hasta nuestros días y es algo que va a trascender por la eternidad. Ahora les da esta indicación: se van a encontrar con un hombre que lleva un cántaro de agua. Y eso es muy revelador, porque en ese entonces los hombres no cargaban cántaros de agua. Quienes lo hacían eran las mujeres, como en el caso de la samaritana, ¿verdad? Que sale al pozo a cargar sus cántaros de agua. Entonces, encontrarse con un hombre que lleva un cántaro de agua era una señal bien marcada. No lo podían confundir, ¿verdad? Y ahí vemos esta omnisciencia de parte de Cristo, y ahí vemos cómo está controlando todas las cosas. Volvió a desconectarse. Entonces avanzamos en Marcos 14, 17 al 21. Y cuando llegó la noche, vino Él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decir uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre que por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces finalmente llega la noche. Había un cierto horario para hacer el sacrificio de los corderos, que era entre las 2, las 3 de la tarde más o menos. Luego ese cordero lo tenían que llevar a donde se iba a preparar. Y luego comenzaban a celebrar esta Pascua, comían el cordero, comían hierbas amargas como un recordatorio de la amargura que tuvieron en Egipto. Comían también panes sin levadura, que la levadura representaba el pecado. Entonces, al comer panes sin levadura representaba que estaban separados del pecado de Egipto. Entonces, hacían esta celebración. Y seguramente, no hay como una indicación tan clara, pero muy probablemente cuando Jesús menciona estas palabras es cuando están comiendo el cordero, para darle todavía más significado a sus palabras. Y entonces, mientras comen, Él dice que uno de ellos le va a entregar. Y comienzan a entristecerse y a preguntar esta cuestión: ¿seré yo? Pero en griego no se estructura de esa manera la pregunta, sino que se estructura de esta otra forma: no soy yo, ¿verdad? Jesús, ¿verdad que no soy yo? Y lo que se espera es una respuesta negativa. Cuando estructuramos la pregunta de esa manera, estamos esperando que nos digan no. Entonces ellos se entristecen y le preguntan a Jesús: Cristo, no soy yo, ¿verdad? No puedo ser yo. Pero si se dan cuenta, Cristo no les da una respuesta. Cristo no les dice: no, no eres tú, sino que Cristo dice: uno de los que mojan el pan conmigo. Y en la cultura judía, el que mojaba el pan
era un símbolo de una intimidad, de una amistad muy profunda. Entonces lo que está diciendo es, alguien que es muy cercano a mí me va a entregar. Las mesas eran unas mesas quizás largas, en donde ponían esta salsa, digamos, en donde mojaban el pan, que alcanzara para 4 personas. Entonces, muy probablemente Judas está muy cerca de Jesús para poder mojar el pan en ese traste en el que Jesús lo está mojando. Pero él no les afirma ni les niega nada. Y entonces esto les provee no solamente a Judas, sino le provee a cada discípulo una oportunidad de autoexaminarse, de que analicen si ellos serían capaces de traicionar a su maestro, de que se den cuenta si realmente aman a Cristo como dicen amarlo. Entonces Cristo no les da la respuesta, pero ellos ahora tienen esta oportunidad para pensar si realmente ellos serían capaces de traicionarlo, de entregarlo. Y es una oportunidad para nosotros, ¿verdad? De pensar si somos capaces de traicionar a Cristo. Porque a veces pensamos que Judas, 30 monedas de plata, por menos de eso muchas veces le damos la espalda a nuestro Señor. Así que hoy también es una buena oportunidad para examinar nuestro corazón y examinar el amor que le tenemos a nuestro Maestro. Vamos a el punto 5, que es como la parte a la que quería llegar después de esto. El calendario de Dios. Ya vimos el calendario de los judíos que lo establecieron después de la Pascua. Ya vimos un evento no calendarizado que es la traición de Judas. Ya vemos cómo Jesús calendariza lo que va a pasar, organiza y él sí controla todo lo que está pasando. Y ahora veamos el calendario de Dios. Cristo había dicho en los versículos anteriores, me voy a rezar un poquito. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Según está escrito de él. Esto es clave para lo que vamos a ver ahora. Lucas 22 dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Cristo es entregado por algo que ya estaba escrito, algo que ya estaba revelado en el Antiguo Testamento a través de los profetas, y no solamente eso, sino algo que estaba determinado por el Padre. Así tenía que suceder, así lo decretó Dios. Así lo hizo incluso, dice Apocalipsis, antes de la fundación del mundo. Ya el Cordero había sido inmolado. La cruz de Cristo no es un plan B. La cruz de Cristo es el plan que Dios tiene desde la eternidad para expiación de nuestros pecados y para reconciliarnos a los hombres con Él mismo. Fíjense lo que dice Hechos 2:23. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. No le toma por sorpresa ni a Cristo ni al Padre. Esto tenía que suceder tal cual como sucedió. Así que, mis hermanos, Jesús no fue una simple víctima. La traición de Judas fue profetizada en el Antiguo Testamento. Algunas referencias las podemos ver en el Salmo 22 o en Isaías 53 con el siervo sufriente. Y forma parte del plan predeterminado o calendarizado por Dios para proveer salvación, de acuerdo a lo que acabamos de ver en Hechos, ¿verdad? Entonces, cuando llega Semana Santa, el mundo se pone como en un modo de, pobre Jesús, ¿verdad? Lo que le pasó, lo que le hicieron los judíos. No, Jesús no es una víctima. Jesús va voluntariamente a la cruz y nos recuerda al hijo de Abraham, a Isaac, ¿verdad? Llevando su propia madera con la que va a ser pues sacrificado hasta que un ángel le dice a Abraham, detente. Cristo también lleva su propia madera, pero aquí no hay nadie que le diga detente porque ya estaba determinado que muriera en esa cruz, que Él fuera el Cordero sustituto, el verdadero Cordero Pascual. Ahora quiero ver un hilo conductor que está en Juan. Juan tiene un hilo conductor bastante interesante que nos lleva de la mano por todo su evangelio, empezando en Juan 2 con las bodas de Caná.
y que se va repitiendo y se va revelando conforme va avanzando la escritura, pero solamente vamos a ver 3 pasajes para no extendernos mucho. Juan 8:28 dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. La hora en el Evangelio de Juan representa o significa la muerte, resurrección y glorificación de Cristo. A eso se refiere Juan cuando dice la hora. Entonces, nadie le prende porque aún no llega ese momento específico, todavía no llega la hora en que tiene que morir, resucitar y ser glorificado. Fíjate lo que dice Juan 12:27. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Y si decimos que la hora simboliza o significa la muerte, resurrección y Cristo, lo que Cristo está diciendo aquí es esto: para esto he llegado, para morir, para resucitar y para ser glorificado. Y precisamente eso es lo que dice Juan 17:1. Es la última mención de Juan acerca de la hora. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. En Juan vemos esta estructura. Todavía no es la hora, ya la hora se está acercando y la hora ha llegado. La hora estaba determinada por Dios. Entonces, quiero decir lo siguiente: la hora, el momento, el día preciso de la muerte de Cristo estaba determinada y calendarizada por Dios desde la eternidad y tenía que ser durante la Pascua. Tenía que ser durante la Pascua y ahorita vamos a ver por qué. Vamos a leer 3 versículos más. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. ¿Por qué tenía que ser durante la Pascua? Porque la Pascua tiene su cumplimiento en Cristo. Él es el verdadero Cordero Pascual sustituto. Así que no podía ser en una fecha diferente o en un día diferente. Tenía que ser precisamente el día en el que los judíos estaban recordando cómo un Cordero sustituto murió en Egipto. Y llevaban casi 1500 años recordando eso, cómo los rescató Dios de la esclavitud de Egipto con un Cordero sustituto. Pero ahora el verdadero Cordero Pascual ha llegado. Y está ahí y tiene que ser sacrificado precisamente en la Pascua. No hay de otra, porque la Pascua estaba apuntando proféticamente a ese momento y se tenía que cumplir en Cristo. Ahora lo va a sellar, ¿verdad? Va a hablar de un nuevo pacto y en la Biblia todo pacto tiene que ser sellado con sangre. No hay una manera de hacer un pacto si no es a través de la sangre. Y Cristo inaugura un nuevo pacto derramando la suya. Todos los pactos que encontramos en el Antiguo Testamento tienen eso, un derramamiento de sangre. Y ahora el nuevo pacto es sellado, es inaugurado con la sangre de este Cordero Pascual sustituto, el verdadero Cordero Pascual sustituto. Entonces lo que va a hacer Jesús aquí es transformar la Pascua del Antiguo Testamento en la Cena del Señor. Hay un cambio de paradigma, por así decirlo. Se transforma algo que apuntaba hacia ese sacrificio a futuro y ahora la Santa Cena apunta al pasado, ¿verdad? Algo que ya se cumplió. Sin embargo, con el hecho de relacionar históricamente la Pascua y la Cena del Señor, Jesús deja en claro también que lo esencial de la primera no se perdió con la segunda. Ambas señalaban hacia Él, el único y total suficiente sacrificio por los pecados de su pueblo. La Pascua miraba hacia adelante en este hecho, la Cena del Señor lo hace de forma retrospectiva. Entonces, ahora vemos eso, ¿verdad? Se cambia esta Pascua, lo que nosotros celebramos y vamos a celebrar en un momento más es precisamente la Cena del Señor, esa última cena en donde ahora el pan va a simbolizar el cuerpo de Cristo que es partido.
Y ahora el vino va a simbolizar su sangre que es derramada. Cambia el paradigma, cambian quizás algunos elementos, pero siguen apuntando hacia el sacrificio del verdadero sustituto pascual. El último versículo que leímos dice así: de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Ojo aquí, no dice en que lo beba de nuevo, sino dice en que lo beba nuevo, un vino nuevo. Y en la Biblia el vino nos habla acerca de gozo, pero también nos habla acerca de salvación. Por eso Cristo en las bodas de Caná transforma el agua en vino, porque en el Antiguo Testamento hay profecías de Zacarías, por ejemplo, que hablan que en el reino mesiánico va a haber abundancia de vino. Y en las bodas de Caná es el principio de eso, pero el lenguaje que utiliza es para decir que va a haber abundancia de gozo y además va a haber salvación. Entonces, ahora el pan simboliza el cuerpo que es partido y el vino simboliza esa salvación a través del derramamiento de su sangre. Entonces, cada año los judíos comenzaban su calendario celebrando la Pascua, como vimos hace rato, recordando la liberación de su esclavitud en Egipto. Ahora los creyentes celebramos la Santa Cena recordando que Cristo es nuestra verdadera Pascua y que nos ha librado de la esclavitud y condenación del pecado. Vemos hacia el pasado, pero al mismo tiempo vemos hacia el futuro, esperando su regreso, el día en que celebremos junto a Él en la reunión gloriosa y celebración sin fin que aguardan a sus redimidos. Así que ahora lo vemos así, ¿no? Lo vemos hacia el pasado como algo que ya sucedió, pero lo vemos hacia el futuro como algo que va a suceder hasta el día que lo beba nuevo con nosotros. Estamos esperando, expectantes y anhelantes ese día en que lo podamos beber junto a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ir concluyendo y vamos a ir dándole sentido a lo que hemos venido diciendo. Los judíos o los líderes religiosos dijeron algo, ¿verdad? No durante la Pascua. Pero esto se contrasta con lo que Jesús mismo ese mismo día había dicho en Mateo 26:2. ¿Sabéis que dentro de cuántos? 2 días. Dentro de 2 días se celebra la Pascua, así como lo habían dicho los líderes religiosos, ¿verdad? En 2 días es la Pascua. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los líderes religiosos dicen, dentro de 2 días es la Pascua, no lo aprendamos durante la Pascua. Jesús dice, dentro de 2 días es la Pascua y ese día va a ser entregado, ese mismo día. Así que se contrasta porque vemos aquí el consejo de los hombres, no durante la Pascua. El decreto de Dios, sí, durante la Pascua. Y el decreto de Dios siempre triunfa. No hay nada que se le oponga, ¿verdad? Se pueden levantar naciones contra Dios, pero su decreto siempre prevalece. No hay nada que se le oponga. Hechos 3:18 dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Aquí ya lo está viendo Pedro en retrospectiva, ¿verdad? Sí se cumplió, tal cual como dijo Jesús, en la Pascua se cumplió. Dios ha cumplido ese decreto, Dios ha cumplido que su Hijo tenía que ser sacrificado durante la Pascua como el verdadero Cordero Pascual sustituto. Así que quiero que veamos lo siguiente. El tiempo en que nace Jesús estaba determinado por Dios. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, el día del nacimiento de Cristo estaba calendarizado por Dios. Y cuando se cumplió, cuando llegó el día señalado, Cristo nació de una virgen, nació de una mujer y nació bajo la ley. Ya estaba calendarizado, ya Dios lo tenía determinado que así sucediera. Eso con respecto a su nacimiento. Pero con respecto a su muerte,
podemos decir exactamente lo mismo, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. No al tiempo de los judíos, no al tiempo de nadie más, a su tiempo, al tiempo que ya el Padre había determinado, al tiempo que ya el Padre tenía calendarizado. Así que tanto el nacimiento como la muerte suceden exactamente el día que Dios había determinado que sucediera. En el calendario de Dios estaba señalado el día exacto del nacimiento de Cristo, así como el día de su muerte, y hay también un día y una hora señalada para su regreso, el cual se cumplirá sin contratiempos ni demoras, porque como lo dije hace rato, el decreto de Dios siempre triunfa. El día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles, pero el Padre ya lo determinó. Y Cristo dijo, lo volveré a beber nuevo hasta que llegue ese día. Ya está señalado ese día y se va a cumplir. No sabemos cuánto, anhelamos que sea pronto, ¿verdad? Pero Dios sabe sus tiempos y en su debido tiempo, así como ocurrió el nacimiento, así como fue su muerte, también Cristo regresará y celebraremos con Él en ese reino glorioso y eterno. Pero hay algo que nos debe hacer reflexionar. Romanos 13:11 dice, y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Cada día que pasa está más próximo el regreso de Cristo. No sé si van a ser 1000 años más, no sé cuánto tiempo más va a ser, pero cada día se acerca más, se acerca más. Vamos avanzando y Cristo va a regresar. Pero la conciencia de que Cristo va a regresar, dice Pablo, nos tiene que hacer despertar. Tiene que despertarnos, tiene que hacer que reflexionemos, tiene que hacer que vivamos vidas santas, porque Cristo viene precisamente por una iglesia pura, ¿verdad? Sin mancha, una iglesia santa. Entonces tenemos que tener esa convicción, sí se va a cumplir ese día, pronto va a llegar ese día y tenemos que estar en sintonía con el reino venidero. Tenemos que vivir vidas de acuerdo a lo que somos, ciudadanos del reino de Dios. Hechos 17:30 al 31 dice, pero habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día. Y aquí lo vemos bien claro, ¿verdad? El día ya está establecido, ya está calendarizado por parte de Dios, en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Cristo viene, Cristo va a establecer su reino, pero va a juzgar a aquellos que no han creído en Él. Y si aquí hay una persona que aún no deposita su fe en Cristo, es un buen momento para hacerlo. Cristo va a venir pronto y ha establecido ese día en el que nos juzgará con justicia. Pero hay una buena noticia para los que ya creímos en Cristo, y es que Cristo va a juzgar a vivos y a muertos, pero como en los días de Moisés, el juicio divino pasará por alto a aquellos que estén cubiertos con la sangre del Cordero Pascual final, que es Jesucristo. Y la Pascua apuntaba a eso. En Egipto, el ángel de la muerte pasó de largo con los hogares que estaban pintados o cubiertos con sangre. Cuando venga el juicio final, todos aquellos que estemos detrás de la sangre del verdadero Cordero Pascual, ese juicio pasará también por alto, porque ya ahora hemos sido redimidos precisamente por esa sangre, por la sangre de Cristo. Quiero terminar con esto, 1 Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y ese sacrificio, como decía hace rato, sí, apunta al pasado, pero apunta también al futuro, al día en que Cristo va a regresar para celebrar junto con su iglesia. Así que ahora que vamos a participar de la Santa Cena, tengamos presente esto. Dios ya había determinado el nacimiento, la muerte de Cristo, y tiene determinado también el día de su regreso. En el calendario de Dios se va a cumplir sin demora,
se va a cumplir sin que nada se lo impida. Y ahora Pablo nos dice, límpiense del pecado, límpiense de la levadura, porque ya ese sacrificio fue hecho. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer, hermanos, es, como lo hicieron los discípulos, hacernos un autoexamen. Antes de participar de esta cena, reflexionemos, analicemos nuestro corazón, preguntémosle a Cristo, ¿seré yo? ¿O verdad que no soy yo? ¿Verdad que no soy yo el que te traicionará? Pero si has pecado, hermano, es un buen momento para arrepentirte, para ponerte a cuentas y esperar nuevamente en Cristo, ¿verdad? Confiar en su sacrificio y esperar en su regreso. ¿Les parece si nos ponemos de pie y oramos? Padre, gracias por el sacrificio de tu Hijo a favor nuestro, porque ya estaba escrito y el Hijo del Hombre fue como estaba escrito, como estaba determinado. No fueron los líderes religiosos, no fue Judas, fue tu eterno y santo y amoroso decreto el que determinó que Cristo tenía que padecer en esa cruz. Gracias, Señor, por que de tal manera nos amaste que enviaste a tu Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y para que cuando llegue ese día venidero de tu juicio, tu ira pase por alto, pase por encima de nosotros por estar cubiertos precisamente con esa sangre del Cordero que es Cristo. Padre, examina nuestros corazones y ayúdanos a que también nosotros los examinemos, que pensemos no en la traición de Judas, sino en las veces que nosotros también le hemos dado la espalda a tu Hijo, cuando no hemos valorado ese sacrificio tan grande hecho a favor nuestro. Ayúdanos a arrepentirnos de nuestros pecados, a quitar toda la levadura que hay en nuestras vidas y a anhelar vida santa, Señor. Despiértanos porque ya el día está cerca, porque en tu calendario hay un día marcado y cada día se acerca más. Ayúdanos a ver en retrospectiva el sacrificio de Cristo, pero también ayúdanos a ver hacia el futuro con esperanza para el día en que Cristo beba el vino nuevo junto a tu iglesia en una celebración sin fin. Padre, que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado y que nuestras vidas sean purificadas. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo. Amén.